Bueno, entonces vamos a comenzar la clase de hoy con el tema de combinatoria. Este tema, como ya había dicho en la clase pasada, no entra para la gente que estudia computación. Para los de la carrera profesorado en computación, este tema no entra, ¿sí? O sea, ni tienen que entregar el práctico cuando lo pidamos, ni tampoco entra en el parcial, ¿sí? Ni en el final tampoco. La combinatoria es una rama de la matemática que se dedica a estudiar eh, las distintas reglas o las distintas formas de poder contar los elementos de un conjunto o de una colección de objetos sin necesidad de enumerarlos. Hay muchas situaciones problemáticas y fundamentalmente se usa muchísimo en lo que es probabilidad y estadística, para contabilizar la cantidad de eventos que ocurren o de eventos que tienen un suceso sin necesidad de enumerarlos. Estos, digamos, estas situaciones problemáticas se dan, como les decía, en la estadística, y a veces cuando el número de elementos del conjunto es muy grande, resulta imposible o resulta muy difícil poder enumerar todas las posibilidades, y entonces ahí recurrimos a lo que se llaman las técnicas de conteo para poder contar los elementos de ese conjunto o colección de objetos, ¿no es cierto? Entonces, para arrancar, vamos a comentar dos reglas que son bastante intuitivas y sencillas, que me permiten contar la cantidad de elementos de determinados conjuntos, que son la regla de la suma y de la multiplicación, ¿sí? La regla de la multiplicación dice que si yo tengo un conjunto A que tiene n elementos y un conjunto B que tiene m elementos, la cantidad de posibilidades de seleccionar un elemento de A y un elemento de B es n por m, ¿sí? Entonces vuelvo a repetir. Si A es un conjunto que tiene n elementos y B es un conjunto que tiene m elementos, a ver, lo vamos a anotar acá. Bueno, si A tiene entonces, como dijimos, m elementos, ¿sí? Y el conjunto B tiene n elementos, la cantidad de elementos distintos, podríamos decir acá, ¿sí? La cantidad de elementos distintos que puedo obtener tomando un elemento de A y un elemento de B es m por n, ¿sí? Por ejemplo, voy a buscar un ejemplito del práctico. El ejercicio 3B del práctico 7 dice: ¿qué dije? 3B, sí, el práctico 7. El ejercicio 3B del práctico 7 dice: dado un conjunto A que tiene los elementos R, S, T y U,
Me dice, ¿cuántas maneras distintas existen de seleccionar dos letras distintas de este conjunto? ¿Sí? Entonces, si voy a seleccionar dos letras, la primera letra la puedo elegir del conjunto A. Del conjunto A, que tiene, bueno, esas letras, R, S, T, U. Y una vez que elegí una letra, la segunda letra la selecciono de, supongamos, un conjunto B que en realidad, si ya elegí una letra de acá, supongamos que ya elegí la letra R, ¿sí? Entonces, la segunda letra que voy a elegir, ya la R no la puedo volver a elegir, entonces la segunda letra me va a quedar solamente para elegir entre estas otras tres letras que quedan, es decir, que el conjunto B tendría en la letra, en este caso, S, T y U. Entonces, según la regla de la multiplicación, en este caso, como el conjunto A tiene 4 elementos y el conjunto B tiene 3 elementos, el número total de posibilidades es la cantidad de elementos del conjunto A, 4 por la cantidad de elementos del conjunto B, 3. En este caso, tendríamos entonces 12 posibilidades, ¿sí? De tomar, como dijimos, una letra de, es decir, dos letras del conjunto que habíamos dicho al principio, ¿sí? Del conjunto A. Como yo tengo que seleccionar dos letras, la primera la puedo elegir de estas, y cuando vaya a elegir la segunda ya voy a tener una letra menos. Entonces va a haber 3 elementos en ese otro conjunto. El número total de posibilidades va a ser 4 por 3, 12. ¿Sí? Cuando la cantidad de posibilidades no son tantas, si queremos enumerar las posibilidades, las distintas posibilidades, podemos utilizar lo que se llama un diagrama de árbol. ¿Sí? El diagrama de árbol consiste en, como dijimos, recordemos el problema era seleccionar dos letras posibles de este conjunto A. ¿Sí? Y si yo quiero enumerar todas las distintas posibilidades, ¿cuáles serían esas dos letras posibles? Bueno, por ejemplo, la primera letra podría ser la R. Entonces comenzamos poniendo la R y después las ramas del árbol van a ser las distintas posibilidades que tengo para elegir la segunda letra. Como decíamos, si ya seleccioné la primera letra R, la segunda posibilidad puede ser alguna de estas otras tres. Es decir, que la segunda posibilidad sería la S, la T o la U. ¿Sí? Entonces acá, el conjunto de las distintas posibilidades que puedo formar sería las ramas, lo que llamaríamos las ramas de este árbol. ¿Sí? Las ramas de este árbol me diría, por ejemplo, una posibilidad sería la RS, la otra posibilidad sería RT. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué tomás la R? ¿Es porque es la primera que te aparece? Sí, digamos, la tomo a esa para llevar un orden y no olvidarme ninguna. Comienzo con la R, después voy a seguir con la S, con la T o con la U. ¿Sí? Ah, listo. Entonces, esa sería comenzando con la letra R. Pero después voy a tener otras posibilidades, como decía, comenzando con S, con T o con U. Entonces,
Si comienzo con la letra S, voy a tener otra posibilidad, las otras tres posibilidades que van a ser, bueno, la S con la R, con la T y con la U. Si comienzo con la T, voy a tener tres posibilidades. La T va a estar con la R, con la S y con la U. Y por último, si comienzo con la U, tendría tres posibilidades que serían con la R, con la S y con la T. Entonces, siguiendo todas las ramas del árbol, tendría, en este caso, todas las posibilidades, ¿sí? SR, ST, SU, y después tendría con la T, TR, TS, TU. Y con la U tendría UR, US, UT. Y eso entonces me daría una forma de enumerar todas las posibilidades sin olvidarme de ninguna. Este diagrama árbol se usa para estos casos donde la cantidad de casos no es tan grande, ¿sí? Imagínense si fueran 100 casos, la cantidad sería enorme y sería también difícil hacer un diagrama árbol, ¿sí? Bien, habíamos dicho que íbamos a ver dos reglas. Una era la regla esta de la suma del producto y la otra es la regla de la suma. Entonces dice algo parecido, que si el conjunto A tiene n elementos y el conjunto B tiene m elementos, entonces la cantidad de formas distintas de tomar un elemento de A, o acá en vez de ser un ni, como decíamos hoy, o un elemento de B, es m más n. ¿Sí? En el caso de hoy de la regla del producto decíamos, tomo un elemento de A y un elemento de B. Ahora estamos diciendo, tomo un elemento de A o un elemento de B. Y entonces eso es la suma de las posibilidades, ¿sí? O sea, la suma de los elementos que tiene el conjunto A más la cantidad de elementos que tiene el conjunto B. Por ejemplo, dice, ¿cuántos anagramas distintos? Ahora vamos a ver qué es un anagrama. ¿Cuántos anagramas distintos se pueden formar con las letras de la palabra tempo de manera que tenga 4 letras distintas y la primera sea vocal? Bien, voy a escribir ese problemita. ¿Cuántos anagramas entonces se pueden formar? Con las letras de la palabra tempo, dice. Vuelvo a leer. Tempo. De modo que tenga 4 letras y la primera sea vocal.
Bueno, entonces, vamos a ver cómo se usaría esta reglita de la suma para este caso. Yo tengo la letra de la palabra, dice, con las letras de la palabra tempo, tengo que armar anagramas de 4 letras. Los anagramas son reordenando las letras, digamos, de estas palabras, cuántas palabras se pueden formar con o sin sentido. No importa que signifiquen algo las palabras. Es simplemente reordenar las letras de distinta manera, de manera que en cada una de esas palabras tenga 4 letras y la primera sea vocal. Como dice que la primera sea vocal, entonces significa que voy a utilizar, digamos, voy a tener 2 posibilidades, ¿sí? Es decir, que puede comenzar con, supongamos, puede comenzar con E, o con la letra O. Si comienza con E, digamos, para empezar, entonces ahí ya tengo las 2 posibilidades, ¿sí? Lo que me hablaba la regla de la suma. Este O me está diciendo que voy a tener que sumar, según la regla de la suma, la cantidad de posibilidades que tenga en este caso con la cantidad de posibilidades que tenga en este otro caso, ¿sí? Si tienen que tener palabras de 4 letras, y como dijimos, la primera tiene que empezar con la E, o tiene que empezar con la O, y son 4 letras, quiere decir que las otras 3 podría ser cualquiera de las 1, 2, 3 que me quedan, 4, ¿sí? Acá me quedarían, en estas 3 posibilidades, yo podría poner, una vez que ya puse la E, la otra podría ser cualquiera de la palabra tempo, es decir, 1, 2, 3, 4 me quedarían, ¿sí? Bien, y entonces, para calcular la cantidad de posibilidades que tengo para ubicar en estos otros 3 lugares, una vez que ubiqué la E, la próxima letra puede ser, dijimos, cualquiera de las 4 posibilidades. O sea que ese sería un conjunto que tiene 4 elementos, ¿sí? Una vez que seleccioné la E y la otra letra, la tercera letra, ya me van a quedar 3 posibilidades. 4, estos serían posibilidades. Para el próximo tendría 3 posibilidades. Una vez que ubiqué las 3 primeras letras, la última letra ya quedaría definida directamente, ¿sí? Es decir, que me quedarían 2 letras, ¿sí? Entonces, el número total de posibilidades sería, en este caso, según la regla de la multiplicación, 4 por 3 por 2, ¿sí? 4 por 3 por 2. Y entonces tendría 12 por 2, 24, ¿sí? En este primer conjunto tendría 24 posibilidades. Y que comience con O tendría la misma situación, porque una vez que ubiqué la O, las otras 3, digamos, pueden ser cualquiera de las otras letras, ¿sí? Entonces, si ya ubiqué la O, la otra podría ser, dijimos, la segunda letra tendría 4 posibilidades, la otra tendría 3 posibilidades y la otra tendría 2 posibilidades. La cantidad de elementos de este otro conjunto también serían 24, las posibilidades, ¿sí? Es decir, que en total tendría 24 más 24, es decir, 48 posibilidades. ¿Se entiende? O sea, por un lado estoy usando la regla de la suma cuando digo que este conjunto va a tener, van a ser las letras que comiencen con E o las palabras que comiencen con E, y en este otro conjunto voy a tener
las palabras que comiencen con O. Entonces, la situación puede ser que comiencen con E o que comiencen con O. Como tengo entonces dos posibilidades, ese O se transforma, según la regla de la suma, en una suma. ¿En una suma de qué? De la cantidad de casos que tenga en este conjunto más la cantidad de casos que tenga en este otro caso. Entonces, dijimos acá que por la regla del producto, una vez que ya determiné que la primera letra es la E, la otra tiene 4 posibilidades, la otra va a tener 3 y la otra va a tener 2, o sea, en total 24 posibilidades. ¿Sí? Y entonces, 24 de este conjunto más 24 de este otro, en total tenemos las 48 posibilidades según la regla de la suma. ¿Sí? Bueno, de esta manera, con estas dos reglitas se pueden resolver algunas situaciones problemáticas, pero no todas, digamos, ¿sí? Hay otros casos en donde no es tan sencillo. Entonces, a esos otros casos se utilizan lo que se denominan las reglas de conteo, se le dice habitualmente, ¿sí? Y en esas reglas de conteo aparecen, según el problema en sí, vamos a ver que hay que ver si intervienen toda la cantidad de elementos del conjunto o intervienen solamente un subconjunto, una parte, o sea, si de todo el conjunto saco algunos elementos o uso todos los elementos del conjunto. Otra cosa que tengo que tener en cuenta es si importa el orden o no importa el orden. Y entonces ahí vienen los distintos métodos de conteo, ¿sí? O reglas de conteo. La primera que vamos a ver se llama permutaciones, ¿sí? Dado un conjunto de n elementos, entonces la cantidad de reordenaciones, podríamos decir. A ver, les quiero poner la misma palabra que dice ahí. Un conjunto, sí, vamos a poner cantidad de reordenamientos que se pueden formar con estos n elementos se escribe así, permutaciones de n, p sub n o p sub r, como quieran, y la cantidad es n factorial, ¿sí? Donde el factorial de un número, si yo quiero calcular, por ejemplo, el 5 factorial, significa que tengo que multiplicar 5 por 4 por 3, es decir, voy disminuyendo desde el valor n hasta llegar al 1, por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Sí? Bueno, en este caso 5 factorial es 120. En la mayoría de las calculadoras tienen este simbolito que les calcula el factorial de un número, ¿sí? Que es, como les digo acá, multiplicar y vamos restando de a 1 hasta llegar al 1. Bien. Esas serían las permutaciones de un conjunto. Por ejemplo, en el práctico, el ejercicio 3A, del práctico 7, siempre estamos hablando, dice que
Bueno, medio parecido al anterior. ¿Cuántos anagramas se pueden formar usando todas las letras? Profe, ¿ese cuál es del trabajo práctico? El 3A. En realidad, en el 3A lo que dice es que encuentren todas las permutaciones. Yo le cambié un poco el enunciado del problema para que entiendan lo que significa, pero serían lo que vamos a encontrar acá, las permutaciones de los elementos de ese conjunto que tienen ahí formado por R, S, T y U. ¿Cuántos anagramas se pueden formar usando todas las letras del conjunto ese que tienen ahí, que estaba formado con las letras R, S, T y U? ¿Sí? Bueno, entonces la cantidad de elementos, en este caso, lo importante acá es darse cuenta que me dice que voy a usar todas las letras del conjunto, ¿sí? Como dice que voy a usar todos los elementos del conjunto, en ese caso hablamos de permutaciones, ¿sí? Entonces son permutaciones de 1, 2, 3, 4 elementos. Eso es lo que le pedía en realidad en el ejercicio, ¿sí? Encontrar todas las permutaciones de las letras de este conjunto, ¿sí? Como son 4 elementos, entonces permutaciones de 4 se escribe así y se calcula así, 4 factorial. ¿Y cómo se hace? 4 por 3 por 2 por 1 y esto es 24, ¿sí? Eso me dice cuántos casos tendría, o cuántas palabras, o cuántos anagramas, ¿sí? Entonces, fíjense que los anagramas consisten en reordenar las letras, como decía en la definición de permutación, son las distintas maneras de reordenar los elementos de este conjunto, ¿sí? La fórmula que usamos me da la cantidad de maneras distintas o de palabras distintas, tomando 4 letras, ¿no es cierto? Tomando estas 4 letras, que voy a poder formar, ¿sí? Entonces, si yo las quiero, las distintas posibilidades, son, bueno, acá si quieren, para no olvidarse de ninguna, también pueden hacer el diagrama árbol y después recorrer las ramitas del árbol para enumerar todas las posibilidades. Si comienzo como dijimos hoy, con la letra R, después voy a tener la segunda letra puede ser la S, la T o la U. Si ya ubiqué la R y la S, me quedaría la T o la U. Y ya ubicada la T y la U, es decir, que siguiendo esta rama del árbol tendría R, S, T, y la última posibilidad sería poner la U. Si arranco con esta otra rama del árbol sería R, S, U, T. ¿Se dan cuenta? Si sigo la rama del medio sería RT, y después, ¿qué otras dos posibilidades tendría? S y U. Si ya puse RTS, la cuarta letra tiene que ser la U. Y si puse RTU, la cuarta letra tendrá que ser la S. Y así con la U lo mismo. Pongo la R, pongo la U, la tercera letra va a ser la S o la T. Y si ya puse la R, la U y la S, la que me queda es la T. Si ya puse la R, la U y la T, la que me queda es S. Entonces, por ejemplo,
Un recorrido de este árbol me daría una de las palabras posibles de 4 letras, como dice acá. 1, 2, 3, 4. Yo tengo que usar todas las letras, entonces de 4 letras. RSTU sería una posibilidad. La otra posibilidad, RSUT. La otra, RTSU. RTUS. Después, RU. RUST. RUTS. ¿Se dan cuenta cuántas posibilidades tengo acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? 6 posibilidades. Comenzando con la R. Pero después tendrían que armar todas las posibilidades comenzando con la S. Que van a tener otra vez 6 posibilidades. Lo mismo comenzando con la T. Y lo mismo comenzando con la U. Después siguen ustedes armando el arbolito con la S, con la T y con la U. Como en cada uno de los casos voy a tener 6 posibilidades. Y acá también. El número total de posibilidades, también puedo usar por la regla de la suma, la cantidad de elementos de acá, más la de acá, más la de acá, más la de acá. Es decir, ¿por qué digo más? Porque la situación puede ser que comience con R, o sea que esas palabras comiencen con R, o comiencen con S, o comiencen con T, o comiencen con U. Entonces, según la regla de la suma, va a ser estos 24, de dónde pueden salir, con la regla de la suma me refiero, ¿no? A la 6, por las 4 posibilidades que tengo, me daría 24. ¿Está bien? Bien, y así pueden enumerar, como les decía, haciendo el diagrama de árbol para cada letra, pueden sacar todas las posibles letras o palabras que se pueden formar con estas 4 letras, ¿sí? ¿De acuerdo? Que serían todas las permutaciones de 4 elementos, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver lo que sé. Sí. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Bien. Vamos a ver ahora lo que se llaman las variaciones . Variaciones. Dado un conjunto A de n elementos, el número de subconjuntos ordenados Profe, una pregunta. ¿Dónde pusiste el número de subconjunto es? Sí. Dado un conjunto A de n elementos, el número de subconjuntos ordenados de R elementos se llama o se denomina variaciones de n tomados de AR, n tomados de AR, y se simboliza así.
variaciones de n, r, y se calcula como n factorial sobre n menos r factorial. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a buscar el ejemplo. En el ejercicio 3, también el apartado B, les dice, hablando en ese ejercicio 3, siempre le habla de, dado el conjunto A que tiene las letras R, S, T y U, formar todas las variaciones simples de orden 2. Es decir, que de este conjunto que tiene 4 letras, tengo que formar todos los subconjuntos posibles de 2 letras. ¿Sí? Serían todos estos serían entonces las variaciones de n. N es el número total del conjunto, ¿sí? Entonces, que tenía 4, en este caso las 4 letras. Y de ese conjunto grande yo quiero tomar subconjuntos de 2 elementos. Entonces, serían variaciones de 4 tomados de a 2. Con esta fórmula que pusimos acá sería 4 factorial dividido n menos r, es decir, 4 menos 2, y eso también factorial. 4 factorial me da 24, 4 menos 2, 2, 2 factorial es 2, y entonces acá tendría 12 posibilidades. Y esas 12 posibilidades, si las quieren enumerar... Profe, una pregunta. ¿Ese 2 significa por el tema de ahí que dice de orden 2? Claro, exacto, porque dice variaciones simples de orden 2. ¿Sí? Entonces ese 2 sería el S. Exacto. Bueno, todas las posibles, los posibles subconjuntos de 2 letras tomadas de acá, que tienen que darme 12, estas son, vamos a poner acá, esas 12 posibilidades, ¿cuáles serían? Bueno, también pueden hacer el diagrama arbolito. Comenzando con la R, tendría RS, RT, RU. Después comenzando... eso comenzando con la R, ¿sí? Después comenzando con la S. Comenzando con la S, ¿qué tendría? ST, SU. Y después, ¿qué otra? TR, TS, TU, comenzando con la T. ¿Sí? ¿Qué dije? TR, TS, TU. Profe, en ese caso, ¿Sí? yo puedo seleccionar cualquiera, por ejemplo, puedo seleccionar primero el U, después la S y la R, o es, por ejemplo, TR, TS, TU, o puede ser TU, TS, TR, no importa el orden. En este caso no importa el orden. Justamente, digamos, el caso, digamos, TR se consideraría un caso diferente al
TU, o sea, sí importaría el orden en que ubico las letras. En este caso, en las variaciones, decimos que son subconjuntos ordenados, ¿sí? O sea que importa el orden. TR va a ser un caso, y otro, RT, digamos, va a ser otro caso distinto. Ves que acá lo consideramos el caso RT y el caso TR. Cuando hablamos de variaciones en estos problemas, entonces justamente es, o se consideran casos diferentes cuando yo doy vuelta a las letras, ¿sí? O sea, por más que tengan los mismos elementos, ¿sí? TR o RT va a ser lo mismo, ¿sí? Bueno, en total tendría que haber 12 casos, ¿sí? RT, TR, TS, TU, UR, US y UT. Esas serían todas las variaciones posibles de orden 2, ¿sí? Bien. Profe, ¿por qué puso 2 veces UR? Capaz que lo puse... UR está acá, ¿y dónde están? Ah, acá. Ahí al lado. Sí, Y así. le faltó SR. Ah, SR, bueno. Fíjense que estén todos, debería haber 12 posibilidades, ¿sí? Bien. Bueno, eso eran las variaciones, como decía ahí, variaciones simples de orden 2, ¿sí? Podemos tener variaciones con repetición. Entonces también, dado un conjunto A de n elementos, a ver si habla de todos los subconjuntos, se llama variación con repetición de orden R. Variación se llama variación con repetición de orden R de esos n elementos a toda sucesión de R términos a toda sucesión. No me quiero equivocar en ninguna palabrita, porque una palabrita que cambie, cambia por ahí el sentido, ¿no es cierto? A toda sucesión de R términos formada por los elementos de A. Esos R términos, en este caso, que se pueden ser repetidos. Profe, ¿qué dice ahí? Sucesión de... Sucesión de acá, perdón, a toda sucesión de esos R términos que pueden ser repetidos, tomados de los elementos de A, ¿no es cierto? Bueno, entonces, las variaciones con repetición vienen a ser casi lo mismo que lo que vimos recién, las variaciones simples, habíamos visto recién, de un conjunto n, tomamos de a r elementos, y contábamos todas las posibilidades, pero en ese caso no se podían repetir los elementos. O sea, en cada subconjuntito de esos que habíamos armado,
Por ejemplo, vieron que pusimos la R con la S, con la T y con la U. Pero no pusimos el R con sí mismo, por ejemplo, el R con el R, el S con el S, el T con el T, el U con el U. En ese caso hablaríamos de variaciones con repetición, ¿sí? Las que vimos anteriormente eran variaciones simples de n tomados de R, y estas son variaciones con repetición también de n tomadas de AR. Es lo mismo que lo anterior, n tomados de R, y para decir que es con repetición se le pone como una comillita acá, ¿sí? Y eso es, la formulita es n elevado a la R, ¿sí? N elevado a la R. En el caso anterior, supongo que debe ser uno de los que está en el práctico también. Hay uno que les pide las variaciones con repetición de orden 3. El ejercicio 3D. Vamos a poner entonces en el ejercicio 3D. Variaciones serían de 4 elementos tomados de 3. Variaciones, perdón, acá me faltó poner con repetición, o aclaro acá, con repetición. Esos 4 elementos, porque siempre hablamos del conjunto SA que tenía los elementos R, S, T y U. ¿Sí? Entonces, variaciones de esos 4 elementos, R, S, T y U, tomados de A3 ahora, tomados de A3, pero con repetición, ¿sí? Y entonces, eso, lo voy a ver si lo puedo escribir acá, serían variaciones, le pongo la comillita para decir que es con repetición, de 4,3. Y esto dijimos que era n elevado a la r, es decir, 4 elevado al q. Eso me da 64 posibles. ¿Sí? Y esas posibilidades después las terminan de escribir ustedes, si no la escriben todo lo mismo, lo importante es que se den cuenta cómo se forman esas posibilidades, ¿sí? Siempre en esto pueden hacer el diagrama árbol también si quieren. De esas 4 letras tengo que agruparlas de a 3, pero puedo repetir letras. Entonces, para empezar podría tener R, R, R. Después, la R con cualquiera de las otras. La R con la S con la T. Pero también podría repetir R, R, RRT, RRS. ¿Se dan cuenta? 3 veces T. Bueno, y así siguiendo. Por eso la cuenta me da 64 posibilidades. ¿Se dan cuenta? La manera de pensar el problema este es... generalmente yo hago un dibujito así. Como me dice que tengo que tomar variaciones con repetición de 4 letras tomándolas de a 3, quiere decir que las palabras que yo voy a formar van a tener 3 letras. La primera letra que yo tome la puedo formar de cualquiera de estas, 1, 2, 3, 4 posibilidades. Es decir, para la primera letra yo tendría 4 posibilidades. Para la segunda letra, en este caso como es con repetición, sería, es decir, puedo volver a elegir cualquiera de las 4, ¿sí? No es como en el caso de las variaciones simples que donde ubiqué la primera letra ya en la segunda letra me queda una posibilidad menos. Acá, como puedo repetir,
voy a volver a tener 4 posibilidades. Y lo mismo para ubicar la tercera letra, otra vez, como puedo repetir, puede ser cualquiera de las 4. Entonces, 4 posibles, 4 posibles, 4 posibles, la reglita es 4 por 4 por 4. Por eso es, según la fórmula que usamos, 4 elevado al cubo. ¿Se dan cuenta? Porque puedo repetir 4 por 4 por 4. Porque si no, si hubieran sido sin repetición, serían 4 por 3 por 2. ¿Se dan cuenta? Bien. Esas son las variaciones con repetición. Y ahora otra de las técnicas de conteo es la de combinatorias o combinaciones. Combinaciones. Combinatoria no, combinaciones. Combinatoria es el título. Estos serían, entonces, dado un conjunto de n elementos, se llama combinaciones de n elementos tomados de R. Se llama, dado un conjunto de n elementos, se llama combinaciones de n elementos tomados de R a cada uno de los distintos subconjuntos de R elementos que se pueden formar La formulita para combinaciones, para empezar, se denota así, con la letra C, N, R. Y la formulita para las combinaciones, para calcular la cantidad de elementos, es N factorial dividido N menos R factorial por R factorial. A ver si se ve ahí la formulita. N factorial, entonces combinaciones de N tomados de R, se escribe o se calcula N factorial en el numerador, y en el denominador va N menos R, entre paréntesis, factorial, por R factorial. ¿Sí? Esas son las combinaciones. Y aquí, a diferencia de las variaciones, el caso NR se considera el mismo que el caso RN. Vieron que en las variaciones, hoy dijimos, cuando yo estoy calculando variaciones, o si en la situación problemática tengo que calcular como hoy los anagramas, digamos, en donde el reordenamiento de las letras me da una palabra distinta. En el caso de las combinaciones, no. Ahí el caso RN o RS y el caso SR es el mismo, se cuenta una sola vez. ¿Sí? Por eso hablamos a cada uno de los distintos subconjuntos que se pueden formar de esos tomando R elementos. Si yo hablo de un subconjunto que tiene los elementos RS o SR, es el mismo conjunto, ¿se entiende?
Entonces, eso se cuenta como un solo caso en las combinaciones. Por eso en las combinaciones decimos que no importa el orden. En cambio, en las variaciones o las permutaciones, ahí sí importa las distintas formas de reordenar los elementos, ¿sí? En las combinaciones no importa el orden porque el caso RS o SR se cuenta de distinta manera, ¿sí? Se cuenta, perdón, de la misma manera en las combinaciones. Entonces, a ver si en el práctico había algún ejercicio que hable de las combinaciones. Sí, el ejercicio 3C habla de las combinaciones. Entonces, por ejemplo, combinaciones de cuánto dice armar todas las combinaciones, dado el conjunto que siempre es el mismo, formar todas las combinaciones posibles de dos elementos. Entonces, combinaciones sería en este caso de ¿cuántos elementos tiene en conjunto A? 4. Entonces, ese sería el N. Combinaciones de A4 tomando de A2 elementos. Entonces, ese sería el R, ¿sí? Combinaciones de 4 tomados de 2. La formulita es 4 factorial, que era el N factorial, ¿sí? Y abajo se coloca 4 menos 2 factorial por el 2 factorial. ¿Sí? Bueno, y entonces esto sería arriba 4 factorial les da 24. 4 menos 2 me queda 2 factorial por 2 factorial. 2 factorial es 2 por 1, o sea, es 2. 2 por 2, 4. 24 dividido 4 me daría 6. 6 serían las posibilidades. Es decir, las posibles combinaciones de estas 4 letras tomándolas de a 2. ¿Sí? Entonces, fíjense que son muchas menos cantidades, porque todos los casos con las mismas letras se consideran uno solo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá las posibilidades serían, bueno, acá donde también puedo usar el diagrama árbol, RS, RT, RU, RS, RT, RU. Después seguiría con la S, ST, SU. Después seguiría, dije con la S, después con la T, T con la U, y ahí creo que serían las 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Se dan cuenta? Estas dadas vueltas me vuelven a quedar casos iguales, digamos. El caso TU o el caso UT, si yo daría vuelta a esto, el caso UT no lo puedo considerar distinto porque, como tiene las mismas letras, se cuenta una sola vez. TU o UT sería el mismo. ¿Se entiende? Entonces la cantidad de posibilidades son mucho menos en las combinaciones. ¿Sí? Profe, ¿puede explicar de nuevo cómo llegó el resultado del 24? ¿Cómo llegué a este 24? Porque Sí. el 4 factorial, acordate que era 4 por 3 por 2 y por 1. 4 por 3, 12, por 2, 24. ¿Entienden? Sí, sí, ahí sí. Bien. Bien.
Y por último, otra de las reglas de conteo que vamos a ver se denominan permutaciones con repetición. Acá, digamos, el problema más grande es en darse cuenta si voy a usar variaciones o combinaciones. ¿Cómo me doy cuenta? Generalmente los problemas de, por ejemplo, de números, en donde, por ejemplo, me dice con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 9, supongamos. ¿Cuántos números distintos de 3 dígitos puedo formar? Ahí importa el orden, decimos, ¿por qué? Porque si yo formo el número 123 y con los mismos números lo doy vuelta y armo el 321, esos son números distintos, o sea, se consideran como casos distintos. Es decir, cada vez que yo doy vuelta o reordeno, obtengo números distintos. Entonces, esos son variaciones, ¿sí? Variaciones, por ejemplo, si dije que tenía 9 dígitos y de esos 9 voy a formar números de a 3 dígitos, entonces serían variaciones de 9 tomados de a 3. ¿Se entiende? ¿Por qué no serían combinaciones? Porque el caso dijimos 123 o 321 son distintos, son números distintos, ¿se entiende? Si fueran combinaciones se considera como el mismo número, y no es así, porque el número 123 o el 321 son distintos números, ¿se entiende? Por eso son variaciones, porque importa el orden de los elementos, ¿sí? Ahora, si por ejemplo yo quiero hablar de que tengo, por ejemplo, 9 personas individualizadas con nombre, por ejemplo, Fabio, Rubén, Marcela, Griselda, lo que sea. Y con esos, no sé cuánto dije, con esos cinco personas, quiero armar grupos de A2. Entonces yo digo, por ejemplo, el grupo formado por Fabio Fabio y Rubén, o el grupo formado por Rubén y Fabio es el mismo grupo. ¿Se entiende? Por más que dé vuelta ahí, o que cambie de lugar los nombres, se trata del mismo grupo de personas. Entonces, cuando generalmente en problemas donde hablamos de personas, ahí no importa el orden. Entonces son combinaciones, ¿sí? Básicamente eso es la idea para darse cuenta si van a ser combinaciones o variaciones. Y después para distinguir variaciones de permutaciones, la regla para darse cuenta es si voy a usar todos los elementos, en ese caso son permutaciones, y si voy de esa cantidad de elementos a tomar subgrupos, hablo de variaciones. ¿Se entiende? O sea, cuando uso todos los elementos son permutaciones, y cuando armo subconjuntos, subgrupos, son variaciones. ¿Sí? Incluso dentro de las variaciones, acuérdense que puedo repetir o sin repetir. Por ejemplo, cuando hablo de números, como les decía recién, si me dice en donde se pueden repetir las cifras, ahí voy a tener muchísima más cantidad, ¿sí? Porque podría tener el número 111, por ejemplo, si son de 3 dígitos. ¿Sí? Eso si podría repetir los dígitos, ¿sí? Y sin repetir serían muchos menos, serían variaciones entonces ahí, con o sin repetición, habría que diferenciar eso. ¿Está bien? Bien. Y ahora voy a hablar de permutaciones con repetición, pero en este caso, a ver, sería, tengo un conjunto también de n elementos, esperen que quiero encontrar la definición precisa, dado una colección de n objetos.
Fíjense que acá no hablo de conjunto porque como estamos diciendo, si fueran conjuntos, no podría haber elementos repetidos, ¿sí? Y acá en las permutaciones con repetición, justamente estamos dando la posibilidad de que haya elementos repetidos. Por eso hablamos de una colección de n objetos y no de un conjunto de n objetos. Pues si fueran conjuntos, tendría que ser todos elementos distintos, porque adentro de un conjunto no puede haber dos veces el mismo elemento, ¿sí? Entonces, hablamos de una colección de n objetos, ¿sí? Idénticos entre sí. Una colección de, perdón, les puse mal. No pueden ser todos los elementos idénticos entre sí, van a ser los subgrupos que voy a armar, digamos, ¿no es cierto? N objetos clasificados en grupos de objetos idénticos entre sí. El primero, por ejemplo, vamos a poner K sub 1 elementos, coma. El segundo con K sub 2 elementos, puntitos suspensivos, y el Résimo con K sub R elementos. O sea, yo tengo una colección de n objetos, ¿sí? Pongámosle de 50 letras, y entre esas 50 letras, o pongamos un poco menos para no ser tan grande, entre esas 10 letras, si quieren, puedo tener subgrupos con letras repetidas. O sea, de esas 10 voy a elegir subgrupos donde hay a lo mejor 3 letras, 3 vocales repetidas, las 3A o 2E o 4I, ¿se entiende? Entonces voy a tener n objetos en total y de esos los voy a clasificar en subgrupos idénticos, es decir, que van a tener la misma letra, por ejemplo, y esos subgrupos pueden tener distinta cantidad. O como les decía, puedo tener 3 letras E, 2 letras I, 5 letras A. ¿Se entiende? Bien. Profe, ¿qué dice después de los puntos suspensivos? Acá dice Résimo, como decir puntito suspensivo, para no repetir. Un grupo que tiene K1 elemento, el segundo que tiene K2 elementos, el tercero K3 elementos, y así siguiendo hasta el Résimo que tiene K sub R elementos, ¿sí? Entonces, se pueden ordenar de esta cantidad que se escribe así. Variaciones de n, y acá arriba, en lugar de poner la comillita como poníamos para la repetición, como acá hay elementos o grupos distintos que se repiten, va a haber un K1, acá arriba voy a poner así, K sub 1, K sub 2, puntito suspensivo, K sub R, ¿sí? Y la forma para las variaciones con repetición sería n factorial dividido el K1 factorial por K sub 2 factorial por, y así siguiendo, K sub 3 factorial, puntitos suspensivos, hasta el último K sub R factorial. Por ejemplo,
acá donde, por ejemplo, los problemas clásicos de esto son anagramas en donde hay letras repetidas. Por ejemplo, el ejercicio 5D del práctico, todos los anagramas pide que se pueden formar con las letras de la palabra dice inteligencia. Se pueden formar con la letra de inteligencia. Bueno, entonces, como vemos, la letra I para empezar, ¿cuántas letras tengo acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hay 12 letras. Ese sería el N. ¿Sí? Y después, el K1, K2, K3, K4, así siguiendo, serían los subconjuntos de letras iguales. Es decir, la letra I, por ejemplo, ¿cuántas tengo? 1, 2, 3 veces. Entonces ese sería, por ejemplo, que el K1 ese, del que estamos hablando acá, el K1, sería igual a 3. ¿Sí? ¿Qué otra letra repetida tengo? La N. La letra N se repite N y N, creo que 2 veces, ¿no? ¿Qué otra? ¿Hay otra repetida? Sí, la E. E. La letra E se repite también 2 veces. Sí. 3, 4, 5, 6, 7. ¿Hay alguna otra que se repita? Creo que no. Entonces, la cantidad de posibles anagramas que se pueden formar serían variaciones. En la definición que les puse acá, estamos hablando de permutaciones. Y yo le puse una B, en realidad son por la letra P, se denominan estas, ¿sí? Corrijan ahí la denominación, la notación, más que nada. La fórmula es la misma, pero acá hablamos de permutaciones, ¿sí? No de variaciones. Permutaciones con repetición, ¿sí? Porque variaciones con repetición ya habíamos visto hoy la formulita. Acuérdense que habíamos visto primero vimos las permutaciones simples. Después vimos las variaciones. Después vimos las variaciones con repetición, las combinaciones y ahora las permutaciones con repetición. ¿Sí? Entonces, con la letra P lo denominamos a esto. ¿Sí? Y entonces, la cantidad de permutaciones o de anagramas, en este caso posibles, que se pueden formar con estas letras, permutaciones de cuántos elementos son, de 12, acá abajo se pone el 12, y acá arriba se pone el K1, el K2 y el K3. Este sería un K sub 2, que vale 2, y un K sub 3, que vale 2. Entonces acá arriba ponemos así, 3, 2, otra vez 2. ¿Sí? No importa si primero identificaron a la I y después a la N y después a la E, yo podría haber puesto al revés. Si quiero puedo poner acá arriba 12 y puedo poner así, si quiero 2, 3, 2, ¿sí? ¿Se entiende? Esto de acá arriba es una notación nada más. Y abajo, y lo puedo poner en el orden que yo quiera. Lo importante es identificar... Profe, la parte de abajo de lo que divide se multiplica, ¿no? Los 3K, por ejemplo. Reciban, sí, multiplicados. Es decir, que acá sería
12 factorial arriba. Y abajo iría el 3 factorial por el 2 factorial por el otra vez 2 factorial. Y entonces si hacen esa cuantita, acá me olvidé la calculadora. Bueno, lo van a tener que hacer ustedes. Lo de abajo sería 3 factorial es 6. 6 por 2, 12, por 2, 24, iría acá abajo. ¿Y alguien si puede sacar con la calculadora al 12 factorial, cuánto le da? A mí me dio un número, un montón, o sea... Sí, muy grande. Ah, bueno, te lo dicto. Sí. 47.916.00. Bueno, y si querés hacer, ya que tenés ese número en pantalla, dividido 24. 19.95.8400. Bueno, es decir que esto sería así, ¿no? 19.958.400 posibles anagramas. Esto podría ser un problema de armar etiquetas, por ejemplo, con las letras quiero armar etiquetas, combinando, bueno, de esta manera, ¿sí? Tomando todas las posibilidades de acá, en este caso tendrían que ser de 12 letras, tendría toda esta cantidad de posibilidades, ¿sí? Bien. Esas son las permutaciones con repetición. Bien. Todo esto lo tienen ustedes, después lo van a tener ahí en el apunte, en el aula virtual, así que no se preocupen, ¿sí? Todo está ahí en el apunte. Bien. A ver, ¿qué más podemos tener aquí? Quería ver en el práctico algún ejercicio. En el práctico hay ejercicios donde ustedes tienen que resolver ecuaciones con, utilizando estas fórmulas de combinatoria, de combinaciones, variaciones o permutaciones, ¿sí? Vamos a ver algún ejercicio de eso que, digamos, no requiere más que aplicar la fórmula en realidad, ¿sí? Pero para que vean cómo se trabaja en ese tipo de ecuaciones, voy a hacer algún ejemplo. Profe, Sí. me perdí. ¿Por qué a lo último puso P12 es igual a 19.95 al número ese? Este número, la cuenta era esta, 12 factorial dividido 3 factorial por 2 factorial por 2 factorial. Es decir, lo que te da 12 factorial es este numerazo grande que pusimos acá arriba. Y ese numerazo dividido 24 te va a dar este numerito que pusimos acá, 19 millones. ¿Sí? Ah, listo. Es eso nada más, es escribir de vuelta lo mismo abajo. Bien, a ver el práctico entonces de combinatoria. En el ejercicio 7, ustedes tienen, ahí es donde yo les decía, resolver las siguientes ecuaciones en n, dice, ¿sí? Bien, entonces, ahí en ese ejercicio 7, por ejemplo, a ver, veamos el C, por ejemplo, variaciones de x tomadas de a 1. Más combinaciones de x tomadas de 2. Variaciones de 3, 1. Bueno, por ejemplo, esta es una ecuación donde involucra variaciones, combinaciones, ¿sí?
Y algo que me olvidé decirle en las variaciones, que cuando ustedes calculan variaciones de 7, por ejemplo, tomado de 3, ¿sí? Que nosotros la formulita que habíamos visto era esta, 7 menos 3, 7 factorial sobre 7 menos 3 factorial. Pero también hay otra forma de encontrar las variaciones, que es la siguiente. Si yo tengo que hacer variaciones de 7 tomado de 3, eso es lo mismo que hacer, comenzando en 7, comenzando en el n, ir multiplicando hasta llegar a 3. Ir multiplicando hasta contar 3 factores en esa multiplicación. O sea, comenzando en 7, voy restando en 1 como si fuera a calcular el factorial, pero nada más que contando esta cantidad de productos sería. O sea, en 7 por 6 por 5. Es decir, tengo que tener 3 factores. Donde este 3 me lo indica ese, el que está acá en las variaciones, ¿sí? Es decir, que si yo tengo variaciones de 7 tomado a 3, puedo, en lugar de usar esta fórmula, que por ahí es más larga, hacer directamente 7 por 6 por 5, ¿sí? ¿Esto cuánto me da? 3 por 7, 21, ¿no es cierto? 210. 30 por 7, 210. Si hacen esta cuantita, el 7 factorial dividido 7 menos 3 factorial, van a ver que les da lo mismo. ¿Por qué? Si ustedes hicieran 7 factorial, sería 7 por 6, por 5, por 4, hasta llegar al 1. Y abajo, ¿qué tengo? 7 menos 3, que sería 4 factorial, ¿no es cierto? 7 menos 3 me daría 4 factorial. Es decir que si al numerador yo le empiezo a restar, en algún momento voy a llegar al 4, y ahí lo podría cortar y ponerle el factorial, digamos, para no seguir hasta el 1. Si quiero lo corto ahí en el 4, o si quiero lo corto acá en el 5 poniendo un 5 factorial, ¿sí? Porque el 5 factorial me indicaría que tendría que seguir. Después 4, si quisiera seguir, sería 3, 2 y 1. ¿Está bien? Pero como les digo, esto lo tienen que hacer en el ejercicio 1 también. Van a tener que simplificar los factoriales, ¿sí? En lugar de entonces llegar hasta el 1, me conviene llegar hasta este que tengo acá abajo, hasta el 4 factorial. ¿Se entiende? Entonces, este 4 factorial lo voy a poder simplificar con el 4 factorial de abajo, y por eso me queda, como les decía acá, 7 por 6 por 5, que es un resultado abreviado para calcular las variaciones, ¿sí? Otro ejemplo, si yo tuviera que calcular variaciones, por ejemplo, de, no sé, de 10 tomado de vamos, en vez de 3 vamos a poner 4. De 10 elementos tomados de 4. ¿Qué tendría que hacer? Comenzar en el 10 y poner multiplicando hasta llegar a 4 multiplicaciones, es decir, 10 por 9, por 8 y por 7. Y esas serían las variaciones de 10 en 4, que sería lo mismo que lo que les va a dar aplicando la fórmula, ¿sí? Bien, eso en cuanto a las variaciones. Se los comento porque probablemente en este ejercicio voy a tener que utilizar algo de eso, ¿sí? Bien, y ahora, las combinaciones también tienen una formulita equivalente. Nosotros habíamos visto combinaciones de n tomado de r era igual a n factorial, y abajo poníamos n menos r factorial por r factorial. Y esto es igual, también se puede calcular de esta manera. Las combinaciones es lo mismo que poner las variaciones de n en r dividido
permutaciones de R. Recuerden que permutaciones de R era R factorial, o sea que las combinaciones yo las puedo calcular también haciendo variaciones de n en R sobre R factorial sería. ¿Sí? Bueno, esta fórmula es equivalente también para las combinaciones. O puedo usar esta fórmula o abreviada esta o esta. ¿Sí? Según cuál me convenga en cada caso. Bueno, esta fórmula, estas equivalencias, todo se demuestra, ¿sí? Nosotros no vamos a ver la demostración. Variaciones de x tomados de A1, entonces, según la formulita que habíamos visto antes que esta, variaciones de x tomado de 1, yo podría decir que son todos los productos comenzando en x y le tengo que restar de A1. O sea, si acá me dijera variaciones de x tomado de A3, yo tendría que haber puesto x por x menos 1 por x menos 2. Es decir, eso serían 3 veces. O 3 factores, digamos, 3 factores en ese producto. ¿Sí? Pero como me dice variaciones de x en 1, variaciones de x tomado de 1, ¿qué me queda? X, en realidad. Es decir, comenzando en x, un solo producto. O sea que esto es x en realidad. Más combinaciones de x tomado de 2, yo a esto lo puedo escribir según esta formulita, como las variaciones de x tomado de A2 dividido 2 factorial. Y de este lado que tengo variaciones de 3 tomado de 1, sería comenzando en el 3, un solo producto sería el 3. ¿Sí? Como es uno solo, empiezo 3. Si fuera acá combinación de variaciones de 3 tomado 2, sería 3 por 2. Es decir, tendría que poner 2 factores. Como acá me dice de tomados de A1, variación de 3 tomado de A1 es 3. ¿Se entiende? Bueno, sigo escribiendo un poco más, desarrollando ahora esta variación de x tomado de A2 que me quedó acá. Profe, no entiendo por qué arriba dice, o sea, sería combinación y abajo pusiste variación. Por la fórmula que les puse acá recién, que las combinaciones de n tomados de AR se pueden calcular haciendo variaciones de n tomados de AR sobre R factorial. ¿Sí? Esa formulita es la que usé para poner esto. ¿Sí? ¿Ves? Combinaciones son lo mismo que variaciones dividido ese numerito factorial. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Ah, sí, ahí entendí. Bueno, entonces ahora sigo x más variaciones de x tomado al 2, siguiendo la misma regla que estamos usando acá recién, sería comenzando en x, dos productos, o sea que uno es x y el otro sería x menos 1, le voy restando, ¿sí? Y esto dividido 2 factorial, que ya puedo poner que es 2, igual a 3. Bueno, fíjense entonces que esta ecuación, con variaciones y combinaciones, después de usar la fórmula, en realidad lo que se transforma en una ecuación común. Esta va a ser una ecuación cuadrática que yo la puedo resolver después por Bhaskara o como quieran. Acá van a ser distributiva. X más. Este 2 que está dividiendo lo puedo pensar como un medio, si quieren, multiplicando a todo esto. Un medio x por x es x cuadrado. ¿Sí? Y x por 1 me daría x. Con el 1 medio me quedaría 1 medio de x. ¿Sí? ¿Se entiende? X por x es x cuadrado y el x cuadrado sobre 2. Ya lo separo. X por 1 x también sobre 2. Que es lo mismo que 1 medio de x. ¿Sí? Y del otro lado tenía el 3. Que si prefieren ya, este 3 lo puedo pasar restando y me queda igual a 0. Ya para que se vaya pareciendo a una cuadrática. Acá tengo entonces
1 medio de x cuadrado, y acá tengo x con este menos 1 medio de x, se restan, me quedaría entonces 1 menos 1 medio, me daría 1 medio positivo x, ¿sí? Juntando esta con esta. Y menos 3 igual a 0. Bueno, si ahí utilizan la fórmula de Bhaskara, pueden encontrar las raíces, a ver si tienen la calculadora que saca raíces, pueden sacar estos valores. Voy a buscar mi calculadora mientras. Bueno, ¿alguno sacó los valores? Sí, 2 y menos 3. Bueno, perfecto. Como acá estamos hablando de combinaciones y variaciones, tenemos que pensar que este x iría acá, por ejemplo. No puedo hablar variaciones de x tomados de a 1, no podría ser que la x valga menos 3. Porque tienen que ser números que cumplan con esta ecuación, digamos, ¿sí? Entonces, cuando yo lo reemplace acá en las combinaciones o en las variaciones, tiene que tener sentido, digamos, ¿sí? Por lo tanto, la respuesta en este caso sería x igual a 2, ¿sí? Bien. Uno más. Borro este. Bueno. A ver qué otro tenemos. En esos como en el F o en el H, en el F, por ejemplo, dice n más 3 sobre n más 1. No sé si dice por o menos. Menos n más 2 de n. Igual a 5. A ver, quiero deducir si ahí hay un menos o es un... Es un menos, ¿no? Ahí entre el n más 2, entre las dos combinaciones esas. A ver. ¿Habla del H, profe? Sí, en el H. Hay un menos entre Sí. medio, ¿no es cierto? Ahí sí. Sí, al menos. Bueno, esto escrito así es algo que todavía no les había comentado, pero se llaman los números combinatorios. Que como son, digamos, bastante utilizados, se los suele representar de esta otra manera. Cuando hablamos de números combinatorios o combinaciones de n tomado de AR, como habíamos visto hoy, se suelen escribir de esta manera y se denomina número combinatorio de, si es de NR, sería n, se le llama el numerador de ese número combinatorio, y R se suele poner acá como un denominador, ¿sí? Esto se dice número combinatorio de n tomado de AR, o de n sobre R, ¿sí? Hablamos de n sobre R, pero no se vayan a confundir con una división. Esto, si le ponen la rayita acá, estaría mal, ¿sí? No es una división, sino que es simplemente otra forma de escribir a los números, a las combinaciones de n tomada de AR, ¿sí? Escribir combinación entonces de n tomado de R, o escribirlo de esta otra manera, como un número combinatorio
n sobre r se dice, es exactamente lo mismo. Y se calcula haciendo la formulita que ya sabíamos. N para las combinaciones, ¿sí? Factorial sobre n menos r factorial y un r factorial. ¿Sí? Bueno, acá entonces era un menos, dijimos en el ejercicio este. Bueno, entonces, vamos a ver. Entonces, esta expresión que ustedes tienen acá es en realidad la fórmula de las combinaciones, ¿sí? Yo puedo usar esa misma. N factorial sobre n menos r factorial y r factorial, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a ver si podemos plantear este usando esa definición de combinaciones, ¿sí? El n es lo que está en el numerador, sería n más 3 factorial. Y abajo, ¿qué va? La resta de estos dos, o sea, n más 3 menos el de abajo. Ese menos me involucra al n más 1, le afecta al n más 1, o sea, menos n menos 1. ¿Sí? O sea, le cambio el signo a todo este. Factorial, porque este sería el... Cuando pusimos la formulita, ¿se acuerdan? Lo vuelvo a escribir acá. Arriba iba el n factorial. Es decir, el que está en el numerador factorial. Y abajo va la resta de n menos r factorial y el r factorial. ¿Sí? Esa es la fórmula de las combinaciones que se usa lo mismo para acá. Entonces, arriba va el n más 3 factorial. Abajo va la resta, esto menos esto, teniendo en cuenta que ese menos me cambia el signo del n más 1, entonces menos n menos 1. Y ahora iría el r factorial, que es el n más 1 factorial también. ¿Se entiende? Menos, y acá hago lo mismo. Arriba es n más 2 factorial. Abajo es la resta, n más 2 menos n factorial igual a 5. ¿Sí? Bueno, tratamos de simplificar un poco adentro de estos paréntesis, porque fíjense que este n con este n que está restando se va a simplificar. Y en definitiva acá me queda 3 menos 1, 2. Entonces, ¿qué me estaría quedando de todo esto? N más 3. Abajo sería 2 factorial y un n más 1 factorial. Menos, y acá lo mismo. Tengo el n más 2 arriba, factorial. Y abajo tengo el n que se simplifica con el n, y me quedaría un 2 factorial. Todo esto igual a 5. Y ahora, ¿se acuerdan hoy cuando di el ejemplo del 7 factorial sobre, por ejemplo, el 4 factorial? Que para simplificar, yo podía desarrollar el 7 haciendo 7 por 6 por 5 hasta llegar al 4, es decir, hasta llegar a este que tengo acá abajo. 4 factorial, para después poder simplificar el 4 factorial con el 4 factorial. ¿Se acuerdan? Bueno, acá voy a hacer lo mismo. Voy a desarrollar el factorial más grande hasta llegar al más chico. Entre n más 3 y n más 1, el más grande es el n más 3. Si a ese lo voy desarrollando hasta llegar al más chico, me va a quedar, el primer factor va a ser un n más 3. Quiero ver la pantallita que no la estaba viendo. Se está viendo bien, ¿no? Sí. Bien, entonces sería desarrollar, dije, el más grande hasta llegar al más chico. ¿Por qué? Porque si desarrollo el más grande, como acá el ejemplo del 7 que hice hoy, como le voy a ir restando, en algún momento voy a llegar al más chico. Entonces, empiezo con n más 3. Y a este le tengo que ir restando 1, entonces me va a ir quedando. El próximo factor va a ser n más 2. Y el próximo factor va a ser n más 1.
ahí llegué al de abajo, ¿se dan cuenta? Y ahí Profe, entonces, sí, no termino de entender por qué pusiste de los dos lados el 2S con el signito. ¿y ¿Qué por qué? sería que buscaste Porque, el fíjate, cuando factor? simplifiqué este n más 2 menos n, este n se simplifica con este n y me queda el 2 factorial solo. Y acá también, dentro de este paréntesis, tenía n más 3 menos n menos 1. Entonces, el n con el menos n se cancela y 3 menos 1 me queda el 2 factorial. Entonces acá me quedó el 2 factorial y acá me quedó el 2 factorial de acá. ¿Se entiende? Ah, sí, ahí entendí, gracias. Bueno, entonces acá dijimos, el n más 3 lo voy desarrollando hasta que llegué al n más 1 que tengo acá abajo. Ahí corté con el factorial, ¿sí? Después tenía abajo que tenía el 2 factorial y tenía un n más 1 también factorial menos, y de todo este otro término tengo un n más 2 factorial, y acá sobre el 2, ese 2 factorial es 2 por 1, 2 por 1 es 2, así que ya podría dejar el 2 solito, sin el signo factorial para no escribir tanto, acá también. Ese 2 factorial es 2 por 1, que es 2. Así que dejo el 2. Igual a 5. Pero ahí no pasaría como como el otro, por ejemplo, n más 2 y después sería n más 1, como hiciste en el anterior caso. Sí, pero en este otro no lo necesito desarrollar porque abajo no tengo nada para simplificar. La idea es que este n más 1 factorial yo lo puedo simplificar con el que tengo acá abajo. Entonces, por eso desarrollar el n más 3 hasta llegar al n más 1 para simplificarlo con el de abajo. Pero como acá el n más 2 no tengo ninguna n abajo, tengo el 2 solito, si yo lo desarrollara no llegaría a nada productivo porque no lo iba a poder simplificar, porque no tiene nada abajo para simplificarlo. ¿Se entiende? Ah, y después puedes simplificar el n más 2 con el otro. Ahora hacer vamos a ver también. cómo seguimos acá. Ah, Voy a listo. seguir acá arriba. Acá. Este n más 2 factorial me hace un poco de ruido. A ver si copié bien. Espérenme un cachito. N más 2. Ah, porque era un n más 2 sobre n. Yo lo acabo de borrar. Y era... Sí, lo voy a tener que desarrollar porque acá me olvidé algo yo. Era el ejercicio, decía menos, y decía n más 2 sobre n. Así, igual a 5, ¿se acuerdan? Cuando yo hice la formulita de las Pero, combinaciones, profe, vos la habías cancelado con la n del más 2. claro, me faltó el otro n factorial acá. ¿Sí? Igual a 5. ¿Se dan cuenta por qué me falta este n factorial? Porque dijimos, para la fórmula de combinaciones era el de arriba factorial. Eso me da el n más 2 factorial. Después que iba, entre paréntesis, el de arriba menos el de abajo factorial por este n factorial, que me lo olvidé. Acá me estaba olvidando este n factorial. ¿Sí? Bien, ese n factorial va a ir acá. Y ahora sí tiene sentido lo que recién me decías. Como yo voy a querer simplificar este n factorial de abajo con el de arriba, ahí sí me va a convenir desarrollar este factorial n más 2 hasta llegar al n que tengo acá abajo. ¿Sí? Entonces, cuando lo desarrolle le voy restando. El primero va a ser n más 2 por, después que vendría n más 1 por, el próximo va a ser n. Y ahí, como ya llegué al que tengo abajo, lo corto en el n factorial para poder simplificar este n factorial con este. Y ahí sí, igual a 5. ¿Estamos? Bueno.
Ahora paso en limpio lo que me estaría quedando. Sigo acá arriba ahora, ¿eh? Después de simplificar, ¿qué me quedó? N más 3 por N más 2. Sobre 2. Menos, y acá ¿qué me quedó? N más 2, N más 1. También sobre 2. Igual a 5. ¿Sí? ¿Van siguiendo? Voy a tener que borrar un poco más. Este 2, que estaría en el común denominador acá y acá el mismo, yo podría poner como un denominador común todo sobre 2. Así. ¿Se dan cuenta? Que esté separado esto sobre 2 y esto sobre 2 es como si hiciera un denominador común, que es el 2, ¿sí? Y lo de arriba se resta directamente, porque cuando los dos tienen el mismo denominador, se pone ese denominador común y los de arriba se suma o se resta como estaba, ¿sí? Entonces, es como si hubiera sacado el denominador común, ¿sí? Entonces, ese denominador común, el 2, que estaría dividiendo ahora sí a todo, lo puedo pasar al otro lado multiplicando al 5. Y me va a quedar entonces n más 3 igual al 2 por el 5, ¿sí? Bueno, si quieren poner 10 directamente. Y ahora yo veo que acá tengo este n más 2 y este n más 2, que se repite en este término y en este término. Entonces, ese n más 2 lo puedo poner como factor común de quién. ¿Qué me quedaría entre corcheto o entre otro paréntesis? Este término dividido el factor común me queda el n más 3. Menos todo esto otro dividido el factor común me queda n más 1. Ese n más 1 que está entre paréntesis, hay que tener cuidado porque este menos afecta a todo eso, a todo el paréntesis. 2 por 5, 10. Bueno, y ahora habría que resolver eso. ¿Qué tengo acá? Dentro del corte, bueno, voy a escribir n más 2 por n más 3. Y este menos que me afecta a todo, dijimos, menos n menos 1 igual a 10. Entonces, este n se cancela con este n. 3 menos 1 me daría, de todo esto me daría un 2. Sería así, n más 2 por 2 igual a 10. El 2 que está multiplicando pasa dividiendo con el 10. Tengo que seguir borrando. Entonces me quedaría n más 2. 10 dividido 2, 5. Y por último, el 2 que está sumando pasa restando. Y ahí les queda n igual a 3. Sería la solución de esa ecuación, ¿sí? Bien. No los quiero aburrir más por hoy. Dejaríamos acá. Y bueno, nos veremos la semana que viene. El lunes feriado, así que nos veríamos el jueves recién. No sé si alguien tiene algo para preguntar. Si no, dejamos acá. Bueno, profe, hasta luego. Buen fin de Bueno. No, profe. Chao, hasta Profe. luego, buen fin Chao, de- gracias. Chaucito. Gracias. Chao. Chao, profe. Chau, chau.